Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta actividad del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, esta vez organizado por el Instituto de Derecho Constitucional y la Comisión de Jubilados. El tema de hoy, el significado y el valor de la Constitución. En nombre del colegio, le pasamos la palabra al doctor Marcelo Pérez, vicepresidente. Bueno, muchísimas gracias. Yo tan solo les quiero hacer llegar el saludo de la presidenta del colegio, la doctora Lorences, que por una cuestión personal no se encuentra en esta reunión. Me dejó el saludo para todos ustedes. Un profundo saludo y agradecimiento al doctor Manili por la deferencia que ha tenido y que tiene de venir a brindarnos esta charla sobre la Constitución, nada más y nada menos que sobre la Constitución. Y felicitar a la Comisión de Jubilados en el doctor Galkin y al Instituto de Derecho Constitucional en la doctora Loiano por todo el trabajo que han realizado durante el año. Esta es la última charla, la charla de cierre del año, y qué mejor que el tema que van a abordar, ¿no? Para unas pocas palabras, para mí es un orgullo poder hasta casi terminar el año y poder hablar de la Constitución, ¿no? Uno ya tiene unos años y he vivido profundamente la reforma del 94, de donde pasamos de aquel estado justo al estado de bienestar, y con esta nueva constitución al estado legítimo, dentro de lo que puedo llegar a interpretar, y ustedes lo harán mucho mejor que yo. Yo pertenezco a una idea filosófica adherida al krausismo español, entonces veo en nuestra constitución todos los principios básicos en los cuales nuestras leyes se tienen que remitir y ahondar y entrar en esta norma fundamental del Estado. Así que, doctor Manili, le agradezco muchísimo. Doctora Loiano, le agradezco, la felicito, y doctor Galkin, siempre con nosotros. Así que, doctora Loiano, la dejo a usted para que haga los honores, y los saludo, pero fundamentalmente a los tres les agradezco esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, bienvenidos. La verdad es que muy agradecidos. Gracias, Marcelo, por tus palabras. Efectivamente, como dijo el doctor Pérez, hoy cerramos la actividad académica del Instituto de Derecho Constitucional, y se pensó, y la verdad es que la idea fue de la Comisión de Jubilados hablar de la Constitución, y la propuesta fue para el doctor Manili, tal como se lo dije, o sea que no es que llegó porque sí, sino porque se pensó en él. Y entonces nosotros tomamos esa idea. Quiero aclarar que no fue el instituto el que planeó hacer algo sobre la Constitución específicamente, y creo que es algo importante de la Comisión de la Comisión de Jubilados, precisamente porque me parece que era el cierre ideal, como decís, Marcelo, a que hablemos un poco de la Constitución en un colegio de abogados donde estamos todo el año trabajando, ¿no es cierto?, precisamente en pos de las garantías y de los derechos y de la funcionalidad y operatividad de la Constitución. Yo, Bernardo, quisiera que dijeras unas palabras y luego yo lo presento al doctor Manili para iniciar la charla. Doctor Galkin, adelante. Cómo no, muchas gracias, Adelina. No, yo simplemente les quiero contar por qué elegimos este tema. Lo hicimos buscando ir a una fuente de nuestra institucionalización, como es la Constitución Nacional, habida cuenta de los tiempos que vivimos en la República y en nuestras instituciones, y la necesidad de invocar algo, una norma fundamental como es la Constitución Nacional, para en última instancia tratar de encontrar algún tipo de salida, en el buen sentido, en el sentido positivo, a la multiplicidad de problemas que tenemos cotidianamente, y que son problemas de todo tipo, institucionales, políticos, etcétera, etcétera, y que no son exclusivamente del tiempo que vivimos, sino son de larga data. Quizás esté ocurriendo que estemos llegando a situaciones límites en las que aparece esta necesidad casi angustiosa de volver a nuestras fuentes históricas de la institucionalidad, como es la Constitución Nacional. De modo tal que por eso, y con la intervención de Adelina, lo pudimos ubicar al doctor Manili,
que considerando sus antecedentes, su valía intelectual, me parece que va a ser muy importante que él nos cuente este tema de la constitución histórica, fuente cotidiana de todas nuestras actividades y que es necesaria tenerla presente permanentemente. De modo tal que me parece que lo ideal sería que vayamos directamente a la charla del doctor Manili. Gracias, doctor Galkin. Bueno, el doctor Pablo Manili es uno de los constitucionalistas, sin duda, más destacados en este momento en la República Argentina en cuanto a lo que hace al constitucionalismo nacional, pero es un especialista reconocido en América y en Europa, donde él también se ha formado. Es doctor y postdoctor por la Universidad de Buenos Aires, y para la gente de Lomas es titular de Derecho Constitucional en nuestra Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito más de 20 y tantos libros. Atrás en su biblioteca, ese cuadradito naranja que vemos, que es lo último, que yo creo que es lo más moderno sin duda y lo más actual sin duda en derecho constitucional, que es el Tratado de Derecho Constitucional Argentino. El último tratado que se ha hecho, recién salido del horno, así que está con lo último, con lo nuevo, y además con el criterio, con la personalidad y con la manera de entender el derecho del doctor Manili. Es el subdirector del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y ha escrito cientos de artículos. Yo diría que él está siempre presente, un poco lo que, cuando el doctor Galkin me habló de que viniera el doctor Manili, sí, porque siempre él está opinando y viendo y comprometiéndose con lo que estamos viviendo ahora, y siempre, desde que él es especialista en derecho constitucional, es una persona comprometida con su palabra, con sus convicciones, y creo que eso también es lo que buscamos en el colegio, ¿verdad? No solamente la academia, sino también el compromiso con la democracia. Así que bueno, doctor Manili, adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por estas inmerecidas palabras, doctora Loiano. Gracias al Colegio de Abogados y a los Institutos de Derecho Constitucional y de Jubilados por esta invitación. Agradezco las palabras del doctor Pérez, con el cual coincido en el krausismo. Yo también soy seguidor de Giner de los Ríos y de Arens, así que me alegra que haya un krausista como yo en la sala. Vamos a reflexionar. Para los que no saben, Guillermo Krauss fue un filósofo alemán del siglo XVIII que tuvo sus seguidores en la Argentina, a través de los autores españoles, ¿cierto? Bueno, vamos a ver un poco el tema que nos ocupa hoy. La idea es reflexionar juntos acerca del significado de la Constitución y el valor de la Constitución Nacional. Me parece un excelente tema para terminar el año, sobre todo en momentos tan agitados para la República como los que estamos viviendo desde hace ya algunas décadas, lamentablemente. El concepto de Constitución es tal vez uno de los conceptos más ricos que hay en el mundo del derecho. Pero esto no lo digo por una deformación profesional, de que, claro, para nosotros los constitucionalistas la Constitución es lo más importante. No, lo digo con toda sinceridad, porque el concepto de Constitución, a diferencia de otros conceptos jurídicos, puede ser abordado desde muchas disciplinas, desde muchas otras ramas del derecho y desde muchas otras ramas del saber humano en general. Entonces yo voy a intentar hacer un recorrido en esta charla a lo largo de los distintos abordajes que se pueden tener del concepto de Constitución. He ahí su riqueza, es decir, de acuerdo a cómo abordamos el concepto de Constitución, podemos elaborar definiciones distintas de lo que es una Constitución. Mire, vamos a empezar desde el derecho internacional público, es decir, vamos a empezar desde afuera de las fronteras del país hacia adentro.
Como ustedes saben, el derecho internacional nace varias décadas antes que el derecho constitucional. Todo el mundo coincide que el nacimiento del derecho internacional público fue en el año 1648, a partir de la Paz de Westfalia, que fue la que un poco generó la organización de Europa, el surgimiento de los estados nacionales, la terminación del feudalismo, y a partir de allí, por lo tanto, los estados nacionales empezaron a regirse por normas de derecho internacional. 1648. Mientras que el derecho constitucional nace con la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Por lo tanto, tenemos ahí unos 140 años más o menos de diferencia. Entonces, para el derecho internacional público, que es preexistente, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la forma de organización jurídico y política del Estado. Es decir, para el derecho internacional, lo que importa es que haya una comunidad de gente que ocupe un determinado territorio, una porción de territorio, y que tenga cierta organización. Esos son los tres requisitos para que haya un Estado: población, territorio, gobierno. Pero ¿cuándo el derecho internacional reconoce que hay gobierno? Cuando hay un dictador que gobierna por la fuerza. Para el derecho internacional eso casi no es un gobierno. Muy raras veces han sido reconocidos esos gobiernos. Para el derecho internacional va a haber gobierno cuando haya una constitución. Entonces, aquí llegamos a una definición muy sencilla del concepto de constitución, que es uno de los requisitos para que haya Estado. Es decir, desde el punto de vista del derecho internacional, si no hay una constitución, aunque sea oral, consuetudinaria como la inglesa, si no hay constitución, no hay Estado. Entonces, ahí tenemos un primer concepto, que es un concepto pobre de constitución, porque solamente se le está pidiendo que tenga cierta forma de organización del poder. También podemos abordar a la Constitución desde otra de las ramas del derecho internacional, en segundo lugar, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Como ustedes saben, a partir de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, comienza la protección de los derechos de las personas en normas internacionales. Un fenómeno raro, porque las normas constitucionales eran las que tradicionalmente protegían y consagraban los derechos de las personas. Pero a partir del 45 se empezó a dar este fenómeno. Empezaron a ser normas internacionales las que se ocupaban del modo como los estados tratan a los ciudadanos, a los individuos, a los residentes y a cualquier persona sujeta a su jurisdicción. Entonces acá se plantea también un tema. ¿Cómo puede ser que haya normas internacionales y constitucionales al mismo tiempo dirigidas a lo mismo? Entonces la pregunta es, el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, con las declaraciones, los pactos, ¿generó un cambio en el concepto de constitución? ¿Le robó algo a la Constitución? ¿Afectó el concepto de constitución? ¿Sustrajo algo? Bueno, la respuesta es no. El derecho internacional de los derechos humanos vino a enriquecer a las constituciones. Vino a crear una red de contención más allá de las fronteras del Estado, para aquellos casos en los cuales los mecanismos de protección nacionales de los derechos humanos se mostraron insuficientes para amparar los derechos. Entonces allí, recién allí, se acude a la instancia internacional. Y las constituciones, a partir de 1976, o sea, unos 30 años después del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, empezaron a darse cuenta que les convenía a las constituciones hacer referencia al derecho internacional para enriquecer el sistema de derechos. Entonces ustedes van a encontrar muchas constituciones sancionadas o reformadas desde el 76 en adelante que contienen referencias o a la Declaración Universal, o al Pacto de San José de Costa Rica, o a los tratados de derechos humanos en general.
¿Mm? Por ejemplo, Portugal, España, Chile, Brasil, Colombia, Perú y la Argentina a partir del año 94. Las constituciones empiezan a remitirse al derecho internacional de los derechos humanos para tomar de él ese bagaje de normas más modernas que las normas constitucionales, porque fueron sancionadas ahora en las últimas décadas del siglo XX, y así completar la protección de los derechos. Vamos a una tercera rama del derecho internacional que también puso en jaque a las constituciones. Me estoy refiriendo al derecho de la integración, o derecho comunitario, como le dicen en Europa. Claro, a nosotros nos cuesta un poco más entender el derecho de la integración porque tenemos un Mercosur que es más bien una tortuga, ¿no? Es decir, es un mecanismo de integración que va demasiado lento y que avanzó muy poco en las décadas que lleva de vigencia. Yo siempre marco como momento de inicio del Mercosur el pacto Alfonsín-Sarney del año 1985, que fue el precedente del Tratado de Asunción de 1991. O sea, fíjense que estamos hablando de hace apenas 30 años, ¿no? El derecho de la integración en otros países como los europeos ha tenido un desarrollo formidable y en algún punto puso en juego el concepto de constitución y puso en juego los alcances de las constituciones. Tanto es así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aquella época se llamaba de otra forma, hoy es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en algún momento tuvo que expedirse acerca de qué relación había entre el derecho comunitario y el derecho constitucional. Y en un caso del año 1965, el caso San Michele, o San Michele, dijo que ni siquiera las normas constitucionales podían oponerse a las normas comunitarias, sentando allí el principio de primacía del derecho comunitario sobre el derecho constitucional. Pero no es una primacía absoluta y no es una primacía que implique suprimir la supremacía constitucional. Ojo, es una primacía que se refiere solamente a aquellas materias que los estados voluntariamente atribuyeron a los órganos comunitarios. No digo delegaron porque está mal dicho, no puedo entrar en el análisis, pero digo atribuyeron al órgano comunitario. ¿Y cómo atribuyen los estados competencias a los órganos comunitarios? Pues ejerciendo la supremacía de la Constitución. Es decir, esa primacía que el derecho comunitario predica de sí mismo respecto de la Constitución existe porque la Constitución le atribuyó a los órganos comunitarios esas competencias. Pero la Constitución sigue siendo suprema. No se puede simplificar tanto el tema y decir que el órgano, que las normas emanadas de los órganos comunitarios están por arriba de las constituciones. No. Solo en aquellas materias que las constituciones permitieron que los estados atribuyan a los órganos comunitarios, las decisiones de esos órganos pueden ser jerárquicamente superiores a la norma constitucional. Pero eso presupone un ejercicio de la supremacía constitucional previo. Hasta allí las ramas del derecho internacional. Vamos ahora a otras ramas del conocimiento humano. Y me interesa empezar con la filosofía del derecho. Ustedes saben que la Constitución, afortunadamente para nosotros que estudiamos esto, ha sido muy atractiva para los filósofos del derecho. Yo creo que tiene un sex appeal bastante importante la Constitución para los filósofos del derecho, porque casi todos se han ocupado de ella. Yo no conozco ningún libro de filosofía del derecho serio que no le dedique un importante capítulo al análisis de la Constitución desde la filosofía del derecho. Me voy a quedar con algunos autores, porque si no sería interminable. Y vamos a empezar, cómo no,
con Hans Kelsen. Cuando Kelsen, en las primeras décadas del siglo XX, elabora la teoría pura del derecho, obviamente le dedica un importante capítulo a la Constitución, y como si eso fuera poco, después escribe su teoría general del Estado, donde desarrolla casi hasta el infinito su análisis de la Constitución y del Estado desde la filosofía. ¿Qué decía Kelsen? Kelsen decía que la Constitución estaba en el primer escalón de la pirámide jurídica, que por lo tanto todas las demás normas estaban subordinadas a ella. Pero ¿por qué estaban subordinadas a ella? Y ahí está lo interesante de lo que dice Kelsen. Porque todos repetimos como loros la Constitución es suprema, pero pocos explican por qué es suprema. Kelsen decía que la Constitución es suprema porque es la norma que determina los mecanismos válidos para crear otras normas y los límites que el órgano que crea esas normas tiene que respetar. ¿Qué significa esto? Es la Constitución la que dice cómo se dicta una ley. Cámara de origen, cámara revisora, sanción, promulgación. Es la Constitución la que determina cómo se dicta un decreto, en qué circunstancias, sobre qué materias se pueden dictar decretos. Ya tenemos legislativo y ejecutivo. Y es la Constitución la que dice cómo se dictan las sentencias. En todas las normas de las constituciones referidas al debido proceso, lo que está haciendo la Constitución es decirle a los jueces cómo tienen que trabajar. Principio de inocencia, ley previa, juez natural, fallo fundado, derecho de defensa, presunción de inocencia. Es decir, la Constitución dice a los poderes constituidos cómo tienen que hacer para dictar normas. Y al mismo tiempo les pone límites, ya sustantivos, no tan procesales como los que vimos recién. ¿Cuáles son los límites sustantivos para el legislador, para el ejecutivo y para el juez? Los derechos. Cuando una constitución, mis queridos colegas, consagra el derecho a la libertad de expresión, el derecho de propiedad, el derecho a la intimidad, no lo está consagrando para que nosotros nos pongamos contentos y digamos, ah, mirá cuántos derechos que tengo. No, los está consagrando para decirle al legislador, al ejecutivo y al juez que no pueden dictar normas en contra de esos derechos. Los derechos no son meras declaraciones ni meras declamaciones. Son límites al accionar de los poderes constituidos. Decir que tengo libertad de expresión significa decir que el Congreso no puede sancionar leyes que cercenen la libertad de expresión. Esto es lo que nos explicaba el amigo Kelsen. Es decir, la Constitución es suprema porque es la que dice cómo se crean las demás normas. Desde un punto de vista similar, pero un poco más limitado, Carlos Nino, el gran filósofo del derecho argentino, decía que la Constitución es una regla de reconocimiento. Es decir, es la regla que nos sirve para reconocer cuando las normas inferiores son válidas o no. Yo encuentro en Nino un rol de la Constitución un poquito más limitado que en Kelsen. Porque Kelsen no hablaba solo de cómo dictar la norma, sino también de los límites sustantivos a la creación de normas. En cambio, Nino dice que solamente es una regla de reconocimiento, es decir, tendría un valor bastante extrínseco, bastante formalista, poco sustantivo. Pero es interesante el abordaje y por eso lo menciono, ¿no es cierto? Cada filósofo del derecho tiene su abordaje distinto de la Constitución. Por ejemplo, para la escuela historicista alemana, la Constitución es un producto específico de cada país y no puede haber un concepto de Constitución que sea válido en todo el mundo. En cambio, para los franceses, todo lo contrario. Los franceses, después del iluminismo y después de la enciclopedia, dictan la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
y tratan de que se extienda a todo el mundo. Ellos tienen una visión universalista de la Constitución. Otra filosofía, la francesa, que obviamente me atrae bastante más que la escuela alemana, ¿no es cierto? Que después esa escuela alemana degeneró, digo yo, evolucionó, dirían otros, pero degeneró en ver a la Constitución solamente como una superley. Es decir, no como algo más importante, sino simplemente una ley que tiene un mecanismo de reforma un poquitito más difícil, un poquitito más rígido, y ese es su rol, ser una superley. Una visión bastante pobre de la Constitución, ¿no es cierto? Eso les costó después el advenimiento del nazismo a los alemanes. Entonces, desde la filosofía del derecho, digamos esto, ¿no? La Constitución sería la norma de normas, en el sentido de que es la que le da validez al resto del sistema jurídico. ¿Mm? Vamos ahora a otra disciplina, que es la ciencia política. Muy importante analizar la relación entre Constitución y ciencia política. La ciencia política es varios siglos anterior al derecho constitucional, ¿no es cierto? Ya desde la República de Platón, el libro La República de Platón, o la Ética de Aristóteles, ya ahí encontramos material de ciencia política. 20 siglos antes de que nazca el derecho constitucional ya existía la ciencia política. La República de Platón, la Política de Aristóteles, el libro de Cicerón, Las leyes y la República, por nombrar solo algunos, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la relación? La relación, en esto sigo al maestro argentino Vidar Campos, que decía que el orden político, el fenómeno político, se encausa a través de lo jurídico. La política son hechos, poder, decisiones. Eso se tiene que encauzar a través del derecho, a través de normas jurídicas. Esas normas jurídicas son las normas constitucionales. Es la Constitución la que le pone límites a la política, la que encausa a la política, la que le pone un cauce a través del cual la política se tiene que manejar. Y entonces los políticos no pueden exceder esos límites. Sería bueno que lo sepan, ¿no? Muchas veces hemos tenido políticos en cualquiera de los poderes del Estado que parece que no entendían este concepto de que la Constitución está hecha en contra de ellos. La Constitución está hecha para limitarlos. ¿Sí? No en todos lados esto es visto así. Por ejemplo, en Francia, desde Oriou y Duverger en adelante, el derecho constitucional es visto como un conjunto de instituciones políticas. Aún hoy, siglo XXI, los manuales que usan los chicos de la facultad en Francia se llaman Droit constitutionnel e institución política, o sea, instituciones políticas y derecho constitucional. Ellos ven el derecho constitucional como un conjunto de instituciones políticas. Tienen una mezcla todavía de la ciencia política con la ciencia del derecho constitucional. Y hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra, porque la política es el ser, mientras que el derecho constitucional es el deber ser. Esa es la gran diferencia que hay entre ciencia política y derecho constitucional. La Constitución marca el deber ser, mientras que la política es el ser, los hechos, lo que ocurre en la diaria. Carl Schmitt, el ideólogo del nazismo, en su libro Filosofía de la Constitución, decía que la ciencia política es una decisión consciente sobre el modo de existencia de una unidad política
realizada por el poder constituyente. Fíjense que en Alemania también está esta mezcla de ciencia política con derecho constitucional. Por eso empecé citando un autor argentino, para separar bien las aguas. La ciencia política estudia hechos, realidades, crisis económicas, crisis bélicas. Y para los politólogos, las normas son uno más de esos hechos. Cuando un politólogo analiza el sistema jurídico de un país, te va a decir, ah, sí, y además hay un partido tal, hay un partido tal, está la oposición, está el oficialismo, y además tienen una constitución que es parlamentarista. Punto. Para ellos terminó ahí el análisis. Para nosotros, en cambio, que consideramos a la Constitución una norma jurídica obligatoria, no podemos admitir que la Constitución es un hecho más, una realidad más de un sistema político. No, la Constitución es el marco de ese sistema político, es el límite de ese sistema político, es el reglamento con el cual tiene que funcionar ese sistema político. No podemos poner el acento en el ser, sino en el deber ser. Entonces, el concepto de constitución que nos da la ciencia política, personalmente mucho no me gusta. Me parece que es insuficiente, porque a la constitución la ven, repito, como una realidad más, como un hecho más. Y creemos que no lo es. Pasamos a otra ciencia, a otra rama del saber humano, la sociología. La sociología es bastante más interesante que la ciencia política al momento de abordar el concepto de constitución, digo, ¿no? Las dos son apasionantes, pero es más rico lo que dicen los sociólogos de la Constitución que lo que dicen los politólogos de la Constitución. De todos, voy a elegir a Émile Durkheim, un autor francés que a principios del siglo pasado escribió un librito hermoso que se llama La división del trabajo social, o el trabajo social, según la traducción y según la edición, ¿no? Y ahí trae Durkheim una definición de lo que para él es la Constitución. Y dice que la Constitución, una frase hermosa, es un símbolo de cohesión social. La Constitución para Durkheim tiene un valor simbólico que une a la sociedad detrás de ella. Símbolo de cohesión social. Fíjense, con 4 palabras, el enorme contenido que hay, que es síntesis, ¿no? Los que saben, saben sintetizar. Los que no sabemos, hablamos mucho, ya se habrán dado cuenta. Símbolo de cohesión social. Es decir, que la Constitución es para una sociedad una ideología, un símbolo, un emblema, como la bandera, como la escarapela, como el himno, como el escudo. Nos une la Constitución. ¿Sí? Dentro de ese concepto de sociológico de la Constitución, obviamente hubo otras variantes, otras definiciones. Había un autor alemán que se llamaba Rudolf Smend, que discutía con Kelsen en aquella época, ¿no? Había escrito un librito muy interesante que se llamaba El Estado como Integración, y él ahí esbozaba una definición de constitución también desde la, perdón, desde la sociología. Porque decía que el Estado, para él, era un entramado de relaciones humanas. ¿Sí? Ese entramado de relaciones humanas se manifestaba en una constitución. La constitución para Smend era el resultado de ese entramado de relaciones humanas. Nosotros somos una sociedad, somos una unidad, hemos conformado una comunidad y por lo tanto nos dimos una constitución que plasma ese entramado de relaciones humanas. Interesante, una definición interesante. Ahora bien, creo que el concepto más moderno que se ha dado de constitución es el de
Peter Haberle, que lo encara desde el punto de vista de la cultura. Entonces, salimos de la sociología, vamos a la cultura. Constitución y cultura. Relación entre el derecho constitucional y la cultura. ¿Qué nos dice el amigo Peter Haberle, autor alemán actual, creo que todavía vive? Él elaboró varias teorías, una de ellas es muy citada, la habrán escuchado, que es la de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, ¿no? Él dice que todos somos intérpretes de la Constitución, que todos somos actores y operadores constitucionales. Esa es tal vez la más difundida. Pero ahora voy a hablar de la otra gran creación de Haberle, que es su referencia, su estudio acerca de cuáles son las funciones de la Constitución, para qué sirve. Entonces da una serie de utilidades, funciones que nos presta la Constitución, pero la culmina, y me voy a detener en eso, la culmina con su tesis que la Constitución es una cultura. La Constitución no está dirigida solamente para los juristas, dice Haberle, sino fundamentalmente para los ciudadanos. Muy importante esto que lo aprendamos. La Constitución no va dirigida a los juristas, ni a los jueces, ni a los legisladores, sino a los ciudadanos. Es un hilo conductor de la sociedad, dice Haberle. Y es la expresión, la plasmación de un determinado nivel de desarrollo cultural. A mayor desarrollo cultural de un pueblo, mejor constitución, diría Haberle. A mayor desarrollo cultural de un pueblo, repito, mejor constitución. La Constitución, y ahora cito y leo, es la expresión de un nivel de desarrollo cultural, un instrumento de la representación cultural autónoma de un pueblo, es un reflejo de su herencia cultural y es un fundamento de nuevas esperanzas. Se podría escribir un libro sobre la relación entre la cultura y la Constitución. Lamentablemente pocos han trabajado este tema. El maestro Vidal Campos, por supuesto, como en todos los temas, dijo lo suyo y decía que la cultura es un bien jurídico colectivo, ¿sí? Y que la Constitución forma parte de la cultura de una sociedad. Agregaba que en tiempos como los actuales, donde la globalización parece que borra las fronteras de los estados, la cultura propia de una sociedad que está plasmada en una Constitución es una barrera para esa globalización y le permite a los pueblos mantener su identidad. Fíjense que en épocas donde la Internet no conoce fronteras, el comercio no conoce fronteras, las guerras no conocen fronteras, sube una tasa de interés china y baja el dólar, ni hablar lo que pasa con el peso argentino. A la Constitución hay que verla como una forma de mantener la identidad de un pueblo, que plasmó en esa Constitución su herencia cultural. Es muy lindo el abordaje, ¿no? de la Constitución desde la cultura. Al menos a mí me interesa. Dentro de la cultura está la ideología de un pueblo. La cultura es un concepto más amplio que la ideología. La ideología, obviamente entendida como ideología política. La cultura, en cambio, es un concepto más amplio. Pero también desde la ideología de un pueblo se ha trabajado el concepto de constitución. ¿Quién lo hizo? Nada más ni nada menos que Karl Lowenstein, mediados del siglo XX. Karl Lowenstein definía a la Constitución o a la ideología de la Constitución como un conjunto coherente e integrado de ideas, estoy citando, y creencias destinadas a explicar la actitud del hombre hacia la vida en sociedad y establecer
una línea de conducta conforme a esas ideas o creencias. Entonces, fíjense que Lowenstein, o si yo supiera alemán les diría Löwenstein, pero no sé, para Löwenstein, la Constitución es una especie de regulación de la ideología, es una plasmación de la ideología de un pueblo, pero que a la vez le fija una línea de conducta de acuerdo a esas ideas, creencias o ideologías. Esta es otra forma de abordar la Constitución. La Constitución como cauce de las ideologías de un pueblo, como resultado, pero a la vez como límite de la ideología de un pueblo. Por último, para no aburrirlos, vamos a encarar el concepto de Constitución desde la historia, que también nos da tela para cortar. Y después vamos a ir a algunas conclusiones. Desde el punto de vista histórico, yo me quedo con aquella frase famosa de Alberdi, nuestro gran ideólogo de la Constitución de 1853, que lamentablemente no fue constituyente, pero sus ideas estaban ahí, porque estaba su amigo Juan María Gutiérrez en la convención, y todos los que habían leído sus obras. Alberdi decía que la Constitución es un pacto político fundacional. Repito, pacto político fundacional. Nuevamente destaco la síntesis del autor, así como antes habíamos destacado la de Durkheim, que con 3 palabras dijo todo. La Constitución es un pacto. En el caso argentino fue un pacto entre las provincias, o mejor dicho, entre los caudillos que manejaban las provincias. En el caso de los Estados Unidos fue un pacto entre las excolonias inglesas independizadas pocos años antes. En otros países es un pacto entre partidos políticos, pero siempre es un pacto. Por eso es que seguimos estudiando a los contractualistas, que un siglo antes del nacimiento del constitucionalismo, en el caso de Hobbes, y 30 años antes del nacimiento del constitucionalismo, al revés, dije, eso era en el caso de Locke, y 30 años antes del nacimiento del constitucionalismo, en el caso de Hobbes, porque Locke escribió en el siglo XVII y Hobbes en el siglo XVIII, pero ambos lo hicieron antes de que nazca el constitucionalismo. ¿Qué decían estos muchachos? Decían que va a llegar un momento en la vida de una sociedad que tenemos que sentarnos y hacer un contrato social, los contractualistas le llaman a ellos dos, Hobbes, Locke, Rousseau, son los contractualistas. En algún momento, dicen ellos, las sociedades se tienen que organizar, para eso se van a sentar, van a dialogar y van a hacer un pacto o un contrato social. Alberdi dice que la Constitución argentina es un pacto político fundacional. Es un pacto político que se transforma en jurídico en el momento en que se sanciona la Constitución, pero en su esencia es político, se plasma en una norma jurídica. Un viejo maestro de la UBA, el doctor Espota, padre, decía, lo político se juridiza a través de la Constitución. Es un pacto político que se transforma en norma jurídica para regir a una sociedad. Y la última palabrita también me gusta, pacto político fundacional. Funda un Estado. La Constitución es la partida de nacimiento de un Estado. Sin Constitución, decíamos antes cuando analizábamos desde el derecho internacional público, sin Constitución no van a reconocerte como Estado. La Constitución es fundacional para un Estado. En algún momento de su historia, las fuerzas políticas, llámense provincias, caudillos, excolonias, partidos políticos o hasta corporaciones, facciones, lo que sea, esas fuerzas en algún momento celebran un contrato social que se plasma en una norma. Es por eso que la Constitución es vista por muchos autores, a los que adhiero, como un producto de la historia. La Constitución es un producto de la historia.
Por eso cuando en la Argentina, en los primeros años de vigencia de la Constitución, debatían tan acaloradamente Sarmiento y Alberdi acerca de cómo interpretar la Constitución, y Sarmiento decía, hay que interpretarla a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia norteamericana, porque la copiamos. Y Alberdi le decía, no, la tenemos que interpretar de acuerdo a las tradiciones argentinas. ¿Sí? Finalmente, la Corte Suprema, en un caso de 1937, o sea, 80 años más tarde, le dio la razón a Alberdi y dijo que la Constitución argentina es una creación viva, impregnada de realidad argentina. Es producto de nuestra historia. Y ahí me quedo con este repaso de la Constitución desde las distintas ramas del derecho, porque la visión histórica de la Constitución, la visión histórica de la Constitución, me permite afirmar, para ir empezando ya con las conclusiones de esta charla y que no se me aburra el auditorio, me permite afirmar que detrás de cada norma constitucional hay mucha sangre derramada, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Con todo respeto por los civilistas, por los penalistas, por los laboralistas, eso no pasa en las demás ramas del derecho. Cuando ustedes estudian los intereses de la hipoteca, o el ius variandi en derecho laboral, o el delito de estelionato, o el contrato de fletamento a tiempo en derecho de la navegación, no están hablando de los temas fundamentales de un país y de una sociedad. Están hablando de detalles. La Constitución, en cambio, es el producto de la historia de un pueblo. Es la plasmación de la ideología de un pueblo. Es el símbolo de unión de ese pueblo. Y contiene los temas más álgidos del derecho. Cuando nos desgarramos las vestiduras, discutiendo aborto sí, aborto no, ¿quién lo regula? La Constitución. Cuando nos desgarramos las vestiduras discutiendo eutanasia sí, eutanasia no. Tenencia de drogas penalizada cuando es para uso personal sí o no. Derecho a la muerte digna sí o no. Pena de muerte sí o no. ¿A dónde están todos esos temas? Están en la Constitución. Después se reglamentan en el Código Civil, en el Código Penal. Pero la que soluciona todos esos grandes dilemas del derecho contemporáneo es la Constitución. Por lo tanto, hay una enorme diferencia entre la norma constitucional y la norma infraconstitucional. Pero no solo por una cuestión de jerarquía normativa, no solo porque la Constitución está arriba y las demás están abajo, sino porque la Constitución encarna los sentimientos, las aspiraciones, la ideología, las creencias, la cultura y la historia de una comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manili, abarcando un poco todos los aspectos de la Constitución, que creo que el tema precisamente no es una sola cosa, ¿no? Bueno, yo diría, no sé, Bernardo, ¿qué te parece si quieren hacer alguna pregunta? Si nuestros No, a mí colegas no que sé nos si, están acompañando quieren tener alguna intervención aquí. Bernardo, te dejo a cargo. no sé si me están escuchando. Perfectamente, A mí sí. me parece que, aún estando de acuerdo con lo que dijo últimamente el doctor Manili, en el sentido de que la Constitución Nacional contempla absolutamente todo, y a partir de ella y de su interpretación se pueden resolver las cuestiones que se plantean en una república. Ahora no se escucha, ¿eh? Doctor Galkin quedó muteado. El doctor está logueado 2 veces, por eso se escucha Sí. con eco. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. pero está logueado 2 veces, entonces se escucha con eco. Usted entró por Claro, una computadora y por un celular, seguramente. claro. Ahora no se lo escucha.
Ahí reinicié el audio. Estoy queriendo apagar la computadora. Ahí la Bien, apagué. perfecto, No sé si me ahí está. alcanzaron a escuchar lo último que dije. No obstante lo que viene diciendo el doctor Mainini, en el sentido de que la Constitución contempla absolutamente todo, primero quisiera preguntarle, ¿él estaría de acuerdo que la Constitución actualmente requiere una reforma? En caso afirmativo, ¿qué temas entiende él que deben ser reformados o qué cuestiones deben ser incorporadas al texto constitucional, partiendo de la base del tiempo transcurrido desde la última reforma y los acontecimientos y la evolución de la sociedad y las circunstancias históricas, etcétera, etcétera, que vivimos y que han transcurrido desde la última reforma? Estas serían mis dos preguntas. Si él está de acuerdo que debe ser reformada y, bueno, ¿qué debería incorporarse en esa reforma en caso afirmativo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, doctor Galkin. No, considero que no se debe reformar la Constitución y digo por qué. En primer lugar, porque hace muy poco que se la reformó. 27 años en la vida de un país no es nada. No han cambiado las valoraciones medias de la sociedad, no ha cambiado la ideología ni las creencias de nuestra sociedad como para que justifique un cambio en la Constitución. En segundo lugar, porque los países más serios del mundo son los que menos tocan su Constitución. Y los países menos serios del mundo son los que más han reformado su Constitución. Y en tercer lugar, porque afortunadamente la reforma del 94, a mi modesto entender, ha sido muy buena, ha sido muy productiva y ha puesto a nuestra Constitución dentro de las más avanzadas del mundo. Yo le puedo asegurar que el artículo 75, inciso 22, el que establece la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, lo han estudiado en todo el mundo. Y la doctrina del bloque de constitucionalidad, que la doctrina argentina empezó a elaborar a partir de 1995, es decir, el año siguiente, y que la Corte Suprema adoptó a partir del 2001, es decir, apenas 7 años después de la reforma, ha recorrido el mundo. Y hoy son decenas de países que han adoptado la teoría del bloque de constitucionalidad a la Argentina. Porque ya existía esa doctrina a la francesa, a la española. Pero a la Argentina es la que han imitado en otros países del mundo. Así que entiendo que no. Cuanto menos toquemos la Constitución, mejor vamos a estar. Lo que hay que hacer es respetarla, no reformarla. Gracias, doctor Manili. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Estamos abiertos a escuchar. O por el chat si quieren también, ¿eh? Yo estoy leyendo el chat. Una solita cosa, coincido totalmente. Lo único que voy a decir, coincido totalmente. Doctora Loviano. A ver, doctor Auruzio. Bueno, adelante. Primero agradecer al doctor Manili, a vos, Adelina, y a todos los que te acompañan en esta charla muy interesante, muy linda, muy clara. Yo como letrado en el derecho penal, tanto como exfuncionario judicial y como en el ejercicio de la profesión de tantos años dentro de lo que es la rama penal, doctor Manili, me gustaría intercambiar con usted la idea esta que hoy tengo internamente. Es decir, yo veo que tanto magistrados como funcionarios, y lo tenemos a la vista con distintos fallos que se van dando en la sociedad, se escapan en el día a día de lo que realmente es nuestra Constitución Nacional. Es decir, nos quedamos encerrados dentro del Código Penal o dentro de un código de forma como es el procesal penal, y creo que en más de una oportunidad nos estamos escapando de esta Carta Magna que usted bien definió con distintos conceptos. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo hacemos, doctor, para volver a retomar, a reasumir ese valor que tiene nuestra Constitución Nacional?
Doctora Auricho, le agradezco mucho la pregunta, coincido 100% con lo que usted dijo. Lamentablemente nuestros jueces tienen un enorme defecto de formación en derecho constitucional, y me hago cargo de lo que digo. He dado clases en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, he podido dialogar con ellos, los tengo de alumnos en el posgrado que dirijo en la Universidad de Buenos Aires, conozco perfectamente lo que estoy diciendo y me hago cargo. Obviamente, aquellos que tengo de alumnos son los que sí se están formando, por lo tanto no me refiero a ellos, sino a los que no van a los cursos, ¿verdad? Pero es enorme el problema de formación que tenemos en derecho constitucional de parte de los jueces. Y esto yo los entiendo, porque tienen que estar al día con el derecho procesal, con el derecho de fondo que les toca aplicar, con los plenarios de la Cámara que tienen arriba de ellos. Tal vez no les da el tiempo de estudiar la jurisprudencia de la Corte Argentina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es mucho lo que hay que estudiar hoy en día. El derecho tiende a una hiperespecialización. Esto de que en la provincia de Buenos Aires tengamos juzgados que son civil y comercial ya es un disparate. O sea, ya tendrían que estar divididos. Y así se van a ir dividiendo sucesivamente en el futuro. Es tanto lo que hay que estudiar que el magistrado no debe tener tiempo para formarse. Algunos no lo deben considerar necesario tampoco. Seguramente habrá algunos. Pero ¿cómo se revierte esto? Que era la otra parte de su pregunta. Con formación, con cursos, ¿sí? Con conciencia. ¿Sí? Mire, le voy a contar una anécdota. En el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuando uno se anota para dar un concurso, si usted hizo su tesis, supongamos que es para juez civil, si usted hizo una tesis doctoral en Derecho Civil, le van a dar 10 puntos. Si usted hizo una tesis doctoral en Derecho Constitucional, le van a dar 5 puntos. Esto lo he visto. Ahora, yo me pregunto, ¿acaso el juez civil no es juez constitucional también en la Argentina? ¿O no estamos en un sistema difuso donde todos los jueces tienen que aplicar la Constitución? ¿Cómo van a ponerle más nota al que hizo la tesis en Derecho Civil que al que la hizo en Derecho Constitucional? Si el cargo es de juez civil y juez constitucional al mismo tiempo. O sea, ya viene de arriba el tema. Ni hablar en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, donde los antecedentes ni los miran, ¿no? O si los miran es ya sé. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias y comparto en todo lo que acaba de decir. Gracias. Me gustaría traerlo a un tema muy de actualidad, que bueno, está en la agenda pública en estas horas, que es el tema del Consejo de la Magistratura Nacional. ¿Usted cree que tal cual está estructurado en este momento el Consejo de la Magistratura representa cabal y sinceramente el espíritu y la finalidad del texto constitucional? No. Yo creo que de todas las regulaciones que tuvo el Consejo de la Magistratura, no nos olvidemos que hubo varias leyes de reforma. La primera, cuando se lo reglamentó, fue en el año 98, 1998, o sea, 4 años de demora, y se puso una integración de 20 miembros. Luego en 2006 se la redujo a 13, y luego en el año 2013 se intentó hacer una elección popular de los distintos estamentos, ¿verdad? Yo creo que de todas la mejor era la primera, porque era la única que cumplía con la pauta de equilibrio que tiene el artículo 114 de la Constitución. El constituyente del 94, que fue muy criticado en este punto, hizo una norma abierta en el artículo 114 y dijo, bueno, tiene que haber jueces, tiene que haber abogados, tiene que haber legisladores de ambas cámaras, tiene que haber representantes del Poder Ejecutivo y de los académicos y científicos. Una interpretación generosa hizo. Pero no dijo, en realidad no hubo consenso. El tema es este. Una constitución es producto del consenso. En el año 94 no se llegó a un consenso en cuanto a la cantidad de miembros del Consejo. Entonces, se estableció la pauta de equilibrio y se le delegó la tarea al legislador común.
¿Por qué? Porque las fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo. El menemismo quería manejar el Consejo de la Magistratura a piacere y la oposición no le quería dejar hacerlo. Entonces la norma quedó incompleta. Se le delegó la tarea de la reglamentación al legislador común. Ahora, el legislador común puede cumplir o no cumplir con la pauta de equilibrio que marca, mejor dicho, debe cumplirla siempre, pero digo, en algunas ocasiones no lo ha cumplido y en otras sí. Yo creo que en la primera ley sí se cumplía la pauta de equilibrio, en cambio en la ley vigente, que es la de 2006, no se cumple con el equilibrio entre los distintos estamentos que lo componen. Quiero saludar especialmente y decir que es un honor que estén aquí presentes las profesoras Carmen Fontán de Tucumán y Mirta Abad de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar. Tenía levantada la mano Jimena Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, simplemente, bueno, a mí me comprenden las generalidades de la ley porque hace muchos años que conozco al doctor Manili y sabe que me gusta el derecho constitucional y soy estudiosa de la materia. Es cierto que en los concursos, doy fe porque a mí me ha tocado este año, que el tema de tener la especialización en derecho constitucional para cubrir cargos nacionales no da tanto puntaje como si uno tuviera la especial versación sobre la materia por la que va a concursar. Lo mismo sucede respecto de si uno es docente de Derecho Constitucional o si es docente de la materia por la que concursa. No da el mismo puntaje. Y considero que es una falencia importante teniendo en cuenta. ¿Cómo? No, hay una persona con el micrófono abierto. Seguí, Laura, por favor, Laura Martínez, mutear, por favor, gracias. Ya la muteé, Doctora, si bien yo no tengo terminada todavía, me queda presentar la tesis de la especialización, computa la misma, pero no como me computa la especialización de laboral. Y es después cuando nos toman los exámenes, si uno no tiene el conocimiento del derecho constitucional, es muy difícil también resolver los casos. Así que comparto plenamente lo que usted dice. Muchas gracias. Gracias, Jimena. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Manili. Porque él habló de, se escucha, ¿verdad? Pablo, hablaste de la relación que existe, o de lo que significó, la referencia la hiciste hablando del derecho comunitario, de lo que significa para una identidad constitucional, todo lo que se marcó con respecto a lo que implica como lo más propio y lo más profundo identitario que es la Constitución, en esto que es el control de convencionalidad, que por supuesto nuestra Constitución, a partir de la reforma del 94, adopta, ¿no es cierto?, así con la puerta muy abierta, todo aquello que la Corte Interamericana básicamente dice y hace. Y mi pregunta apunta precisamente a eso, porque la Corte Interamericana ni la vamos a aplaudir del todo, ni la vamos a criticar del todo, pero lo cierto es que cada vez más está avanzando sobre temas institucionales de la Constitución. Juicio político, reelección indefinida. Es decir, hay una serie de intervenciones, sobre todo a través de opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que claramente se introducen en temas que son estructurales de la Constitución y no simplemente de derechos humanos. Entonces yo quisiera tu opinión respecto de eso. Es decir, la opinión de la amplitud o no de la competencia de la Corte, teniendo en cuenta, porque lo sabemos, que la Corte es la titular de su propia competencia, que no se la podemos cuestionar, pero no lo estoy pensando desde el derecho internacional, sino desde el derecho interno. Quisiera tu opinión. Qué interesante y qué difícil pregunta, mi querida amiga. Todos los tribunales tienen una tendencia natural a exceder su competencia. Cuando, por ejemplo, la Corte Argentina, el 21 de abril del año 2020, evacuó una consulta que le hizo la presidenta del Senado de la Nación acerca de las sesiones virtuales o no del Congreso, obviamente excedió su competencia. Cuando la Corte
de Justicia de la Unión Europea, en el caso que cité hace un rato, San Michele, y en otros como Flaminio Costa con Enel o Cimental, dijo que el derecho comunitario estaba por arriba del derecho constitucional, generó un cimbronazo y generó que el Tribunal Constitucional alemán dictara el caso Solange I y Solange II, que la Corte Constitucional italiana dictara el caso Frontini, y estoy hablando de la década del 70, no estoy diciendo derecho nuevo. Es decir, los tribunales tienden a exceder el marco de su competencia, se enamoran, ¿no?, de su propia jurisprudencia, y en los fallos citan más su propia jurisprudencia que la norma que tienen que aplicar. Como decía Genaro Carrió, decía, la Constitución tiene tantas capas de pintura arriba que ya no sabemos lo que decía, porque la Corte cita la jurisprudencia, que citó la jurisprudencia, que citó la jurisprudencia, que citó la jurisprudencia, que citó el artículo de la Constitución. Entonces, como que le vamos dando muchas manos de pintura por encima a la norma, y a veces nos olvidamos de lo que la norma dice. Pues bien, la Corte Interamericana hace exactamente lo mismo. Si ustedes miran los últimos fallos de la Corte Interamericana, cada vez son más las citas de su propia jurisprudencia que de las normas del Pacto de San José de Costa Rica que tiene que aplicar. ¿Qué significa eso? Que está escribiendo arriba de lo escrito, y que construye arriba de lo que ya construyó, y que cada vez se aleja más de la idea originaria del pacto. ¿Es un defecto? Puede ser. En algunos países puede ser útil que la Corte Interamericana establezca límites más estrictos al accionar de los poderes públicos. No nos olvidemos que es una Corte que tiene que fallar para Latinoamérica, que no es precisamente Suiza, ¿no? Que no nos destacamos por el cumplimiento del derecho ni por el respeto y el apego a las normas. ¿No es cierto? Estamos en un continente o en un subcontinente, porque América del Norte no ha ratificado el pacto y ni ha reconocido la competencia de la Corte. Estamos en un subcontinente que es bastante lábil en el cumplimiento del derecho. Entonces, se excede la Corte Interamericana cuando dice que los órganos del Estado tienen que ejercer el control de convencionalidad, todos, incluido el Ejecutivo, y sí, se excede. Se excede la Corte Interamericana cuando dijo que había que editar un libro para hacerle saber a la gente la vida del señor Radilla Pacheco, porque lo habían matado. Y sí, se excede. Se excede cuando se mete en el juicio político, y bueno, vamos a ver qué dice. ¿Se excedió con lo de la reelección? Creo que no. Creo que la opinión consultiva 28 es, ¿no? La que salió hace 15 días. Supo tratar un tema álgido en Latinoamérica, un tema típicamente de parte orgánica de la Constitución, supo tratarlo desde la óptica del pacto, diciendo simplemente, o haciendo simplemente un análisis de si hay o no hay un derecho humano a la reelección, sin meterse en lo que es la organización jurídico-política de los estados. Pero la síntesis de mi respuesta a tan compleja e interesante pregunta sería, estamos navegando ahí en el límite, ¿no? Estamos rozando el exceso. Muchas gracias, doctor. Tenía levantada la mano Mirta Abad. Doctor Abad, adelante. Escuchar a tan eximio maestro. Yo te pregunto lo siguiente acerca de lo relativo que se considera el derecho constitucional en los jueces. Si no parte del problema inicial que en nuestras facultades de derecho, la carga horaria de derecho constitucional es mínima o reducida con respecto a los derechos civil, comercial. No está resultando una desvalorización que los abogados y los profesores hacemos del derecho constitucional como el tronco del derecho. Y ahí no hay ni de problema. Es unido a que el Código Napoleónico lo establecía como la Constitución, el derecho civil como la Constitución
básica. La pregunta es esa. Si no viene desde... Creo que se entendió, se cortaba un poco, pero creo que se entendió, ¿verdad, Pablo? Se entendió, ¿no? Si la carga horaria no significa de alguna manera un menoscabo en la formación de un abogado en el derecho constitucional. Digo, pues se escuchaba un poquito cortado. A ver, si entendí bien la pregunta, aludías a la carga horaria, ¿verdad, Mirta? De formación, abogado y derecho. ¿Qué importancia? Ahí está el tema. Vos fíjate que primero depende de la universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Lomas de Zamora tenemos unas cuantas materias de Derecho Constitucional, porque está Derecho Constitucional 1, que es la materia que yo doy, Derecho Constitucional 2, Derecho Público Provincial, Derecho Municipal y aparte Derechos Humanos. ¿Mm? En la UBA, en cambio, tenemos elementos de Derecho Constitucional en el ciclo profesional común, y después en el ciclo profesional orientado hay materias de Derecho Constitucional, pero hay una sola que es obligatoria para todas las especialidades. Es decir, que el chico que luego quiere hacer civil o penal, cursó elementos, que es un cuatrimestre y nada más, y luego un CPO, un curso profesional orientado de derecho profundizado, constitucional, un poco más profundizado, pero que sigue siendo insuficiente. Yo coincido contigo, Mirta, en este sentido. La carga horaria es deficiente, pero también tenemos que ser conscientes de otra cosa. Hoy en día la especialización no se obtiene en la carrera de grado. Cada día es más imprescindible seguir estudiando. La carrera de grado, a lo que es el derecho hoy, y ahora ya no hablo de derecho constitucional, a lo que ha crecido el mundo jurídico hoy, el título de abogado es más o menos el equivalente a un bachiller de hace 50 años. O sea, hay que empezar a estudiar después de recibirse de abogado. Es tanto lo que ha crecido. Y basta, por ejemplo, el derecho ambiental. Es una rama inmensa del derecho, que tiene aristas internacionales, penales, civiles, administrativas y constitucionales, por supuesto. El derecho del consumidor, el derecho del arte. Ahora hay una nueva rama que se está abriendo. El derecho del arte. El derecho de la internet. Lo que estudiamos en la facultad y lo que nos da el título de abogado es, creo yo, el 10% de lo que hay que saber hoy en día. Con lo cual, coincido contigo que la carga horaria es escasa, pero también tenemos que tener en cuenta que es ya imprescindible a esta altura, para saber en serio alguna rama del derecho, hacer estudios de posgrado. Es imprescindible. Nos dan el ABC de cada materia en la facultad, nada más. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? Creo que no. Por lo menos no tengo nada en el chat, así que creo que, bueno, podríamos ir cerrando nuestra charla. En primer lugar, agradecerle al doctor Manili que casi al fin del año haya aceptado acompañarnos. Ha sido un honor y ha sido un tiempo muy lindo, muy agradable en esta hermosa tarde compartirlo contigo. Gracias, doctor Galkin, por su idea, porque la idea fue de él y fue la que nos convocó a hacer esto. A nuestros colegas del Colegio de Lomas de Zamora y a los amigos que han estado presentes. Unas últimas palabras, Pablo, para cerrar, por favor. No, nada, lo estaba escribiendo en el chat. Gracias a todos, nada más. Gracias a todos por estar, por atender, por escuchar y por las preguntas. Y al colegio y a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Adelina. Chao.